Vamos con José María del Pino, que algo nos quiere aportar. José. Oye, sí, fíjense que anoche estuve en las Caras de la Moneda. Habían 200 invitados, llegaron desde tempranito, 9 de la noche. Es verdad, en el canal le teníamos un cotelé, harto petibuché, su cafecito. Ahí empezaron a llegar los ministros uno a uno. Ya se nota como con la mochila un poco sacada de la espalda, como harta risa, harta tranquilidad, se les veía ya respirar aliviado. Y entre todos esos ministros, en un momento aparece Giorgio Jackson. Y nosotros de inmediato le hacemos la seña, nos conocemos ya tantos años reporteando, ¿no? Hola, ¿cómo está? Y le pregunto de inmediato, Giorgio, ¿qué hace acá? ¿Volviste a Chile? No, me dice, se casa mi hermana, vengo, estoy de vacaciones, aproveché de acompañar a mi amigo, el presidente Boric. Bueno, fíjense que empezamos a conversar y en un momento yo le pregunto, ya, pero Giorgio, hora de la autocrítica, hora de la autocrítica. Si tú tuvieras que decir cuál es el gran error tuyo en este gobierno, ¿cuál sería? ¿Sabes lo que me dijo? Veámoslo. Tú que asumiste como ministro, que fuiste parte de un diseño de gobierno inicial, ¿harías algo distinto? Muchísimas cosas. De partida, lo he conversado con el presidente, él también lo ha dicho públicamente, yo lo publiqué en una especie de escrito, reflexión después de la derrota en segunda vuelta. Yo creo que yo no debía haber asumido en las Express. Eso es algo que he visto. ¿Qué ministerio debió haber sido? No tengo idea. Yo al menos no pensaba en un ministerio en un comienzo. Yo pensaba acompañar al presidente desde el segundo piso, estando con él como asesor. Él decidió que fuese ministro. Creo que fue una decisión arriesgada, un poco temeraria, porque obviamente no tenía necesariamente todas las buenas relaciones con algunos sectores dentro de lo que se quería construir como la coalición. Pero también con la entonces oposición, es decir, con los que ahora van a asumir como gobierno, entonces era difícil. Mira, oye, sí. A mí me sorprendió escucharlo de él, porque lo habíamos escuchado, Repe, del presidente Boric, decir, a lo mejor me equivoqué en el diseño, pero él decir, yo no debía haber sido ministro. Y la razón que da tiene toda la lógica. El ministro de las Express es el que muñequea con el Congreso, y él parte reconociendo que él no tenía buenas relaciones con la oposición. No, pero entonces, José María... me llamó la atención el fondo de la tranquilidad con la que lo plantea, ¿no? Sí, lo que pasa es que la respuesta de él es más amplia, porque dice... O sea, no solamente con la oposición, que uno podría entender que no tenéis todos los puentes con la oposición, digamos, aunque quien asume ese ministerio debería tener. Pero no tenía ni siquiera los puentes enlazados con su propia gente. Recordemos la relación con Fidel Espinosa, ¿acuerdas? Claro. Bueno, nosotros fuimos parlamentarios y efectivamente yo tenía un liderazgo muy fuerte e incluso yo me atrevería a decir que ahí Camila Vallejo fue muy sincera cuando dice no éramos amigos, porque efectivamente no era amigo, sobre todo cuando el Frente Amplio se instala en este periodo legislativo del presidente Piñera II. En el fondo ellos, bueno, parte de antes, pero en el fondo ellos son muy críticos incluso con el Partido Comunista y hay mucha pugna entre ellos en un principio. Y yo recuerdo que incluso el presidente Boric fue muy criticado muchísimas veces por participar en distintas mesas que el presidente Piñera llamaba. Claro. ¿Se acuerdan la de la infancia? Tengo algo me acuerdo. Entonces, él era como un poco el díscolo de este sector. Y yo tengo la sensación que cuando viene la campaña presidencial, ¿se acuerdan de una primaria contra Jadwe? ¿Quién tiene la edad? ¿Quién tiene la edad? ¿Quién tiene la edad? Sí. Tú tienes la edad. El presidente, así que, porque en el fondo uno pensaba que el líder innato, ¿quién era? Era Giorgio Jackson. Claro. Pero no tenía la edad, ¿no? Pero si mal no recuerdo, el presidente firma el acuerdo por la paz y la nueva constitución en contra de su propio partido. Un piso, pero lo querían echar después. Y eso lo legitimó mucho también ante la opinión pública para lo que vino después. Yo comparto con Giorgio Jackson su primera apreciación en términos de que fue un error ponerlo a él en la Secretaría General de la Presidencia. Él debiera estar en el segundo piso, desde ahí apoyar al presidente del gobierno, dada su cercanía y su capacidad política, que es bastante importante, articulando, y sobre todo, Giorgio Jackson es muy calculador, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino que tiene un pensamiento muy racional, muy matemático. Para eso es muy bueno, pero y ahí yo tuve varias diferencias con él. Creo que muchas veces, sobre todo en la primera parte del gobierno, más que en los cálculos numéricos, ¿verdad? O lógicos, faltó criterio político, filtro político. Pero a la hora de tomar perdón, y ahí se cometieron muchos errores. Habilidades blandas, y ahí se cometieron errores. Y ahí José María me puede apoyar después. He escuchado mucho la palabra errores en la última semana, de autocrítica, etcétera.
Pero también dentro de este ejercicio de autocrítica también pasa por reconocer de dónde vienen los errores, decir la causa del error, porque no basta constatarlo, sino es necesario analizarlo. Entonces, ¿no le parece que si una persona reconoce el día de hoy o ayer que no tenía los dedos para el piano o porque no tenía las atribuciones, las facultades, las competencias para ese cargo en específico, quizás no hubo falta de responsabilidad política, más que un error puramente en términos de asumir... De no haberlo asumido él también. De no haberlo asumido, en el fondo... Es que yo no puedo asumir políticamente, es un tema de responsabilidad, porque si no es pero de yo ¿no? creo que él se da cuenta con el... Lo que pasa es que a veces tú, cuando estás tan cerca, no haces eso, análisis, y él lo mira ya con una historia detrás. Con un poquito de distancia, y ahí se dice, mira, la verdad, ¿tú crees que Isquia Siche hoy día, ella diría que estaba preparada para ser ministra del Interior? O sea, te lo aseguro de que no, y todos decían, bueno, esto es una carta, es una apuesta. Ahora, yo te diría que el error más grande, y que después lo van enmendando en el camino, era como ese desprecio que existía hacia el socialismo democrático, hacia la concertación. Uno lo veía en los discursos todo el tiempo. Recuerden que Giorgio fue el creador de la tesis de la superioridad moral y de la teoría de los anillos. Habían anillos de cercanía al gobierno donde algunos estábamos en los últimos anillos. Entonces parte el gobierno y parte siendo ministro con todo soberbia eso ahí, ¿o no? Soberbia. Yo creo que hay como que al final, si no fuera por el socialismo democrático, habría naufragado el primer año. Incluso el presidente Piñera le empezó a prestar ropa a Gabriel Boric. Pero todo, a ver, lo que pasa es que efectivamente todos los presidentes y todos los políticos que somos de buena fe le prestamos ropa en todas aquellas cosas porque, como dijo Raúl en un principio, si al gobierno le va mal al país entero y sobre todo a las personas más vulnerables. Pero yo creo que aquí existió mucha juventud, una cosa como muy ideal, pero con poco realismo. Recordemos el tema de la guitarra, que inmediatamente empezamos con guitarra otra cosa, pero vemos que en el primer cambio de gabinete se llama inmediatamente como un gabinete de urgencia. ¿Faltó humildad? Faltó mucha. Oye, es un aprendizaje para todos, porque puede pasar ahora también. La humildad es muy importante. No fue tan caro para el país, pero fue una demostración de también una falta de quizás, no sé cómo decirlo, el gas a precio justo, que al final el balón era más caro que el diantre. Un poco voluntarismo. Voluntarismo en exceso. O cuñas rápidas sin medir completo lo que iba a suceder después. Pero Giorgio Jackson en gran medida representa y encarna un poco esa parte del gobierno, esa parte del Frente Amplio. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que la carta que envía Giorgio Jackson, haciendo un mea culpa, una autocrítica y pidiendo un poco perdón por los errores, reconociéndolos explícitamente, sea sincera 100%, sea parte de una reflexión profunda y no solo sea una señal política y comunicacional, digamos, para limpiar.